Sara Alcázar, la verdad es que pues bueno, ha hecho un esfuerzo considerable de llevarnos y de traernos a todos pues, las sentencias fundamentales del tema de la discapacidad. Yo creo que ha tratado las sentencias clave, a todos nos sonaban prácticamente estas sentencias, casi todos nosotros hemos tenido oportunidad de contarlas en clase y la verdad es que la traducción de ellas en los tribunales españoles yo creo que bueno, que es el tema que ha tratado ella de forma pues, muy concienzuda y con gran éxito. Muchísimas gracias, Sara. Y pasamos a nuestro siguiente ponente, que es José María Miranda Boto. Él es el culpable, entre comillas, de que todos estemos hoy aquí, porque realmente fue el proyecto suyo el que inspiró que nosotras fuéramos de alguna manera continuadoras del mismo. Desde luego, él sigue ocupando un papel clave y bueno, no podíamos dejar de traerlo aquí a este foro porque yo creo que su papel en dar a conocer a través del proyecto Palantir, se llama, ¿no? Tiene, pues, yo también estoy suscrita, pues él tiene una manera de dar a conocer las sentencias comunitarias que, bueno, es de agradecer y que la verdad es que está cumpliendo un papel importantísimo en este mundo nuestro de proyectar hacia todos los conocimientos de la Unión Europea. Bueno, paso a presentarlo, aunque todos yo creo que lo conocemos. José María Miranda Boto es profesor titular de Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Él, pues como decía anteriormente, es director de un proyecto también sobre la jurisprudencia comunitaria y este proyecto ha sido que nosotras de alguna manera hemos querido ser continuadoras en la parte que a lo mejor, como decía bien Arantxa, no había podido llegar, que era la parte de la aplicación de esta jurisprudencia por parte de los tribunales españoles. Entonces, de ahí que estemos organizando estas jornadas y de que también estemos contando, pues como veremos después, también con magistrados y con aquellas personas que están realmente llevando a cabo esa aplicación de esta jurisprudencia, ¿no? Bueno, él es autor de muchísimas publicaciones, además de dirigir este proyecto de investigación. Esta mañana he visto en Dianet un total de 156, si no me equivoco, con lo cual pues una pequeña barbaridad. Muchos artículos, muchos capítulos de libro, 19 libros, el último libro en inglés. Y bueno, la verdad es que pues es un autor muy prolífico. Le agradecemos muchísimo la asistencia hoy, porque hoy ha sido un esfuerzo muy considerable. Venir aquí hoy desde Santiago de Compostela con la temperatura que hacía allí, aquí teníamos ahora 32, 33 grados, pues desde luego ha sido un esfuerzo muy considerable y bueno, le agradecemos muchísimo que él esté aquí y la verdad es que aquí en la UGI le tenemos mucha estima. Muchísimas gracias, Chema. El agradecimiento es mío por poder estar finalmente en la Universidad Jaume I. Yo habría tenido que estar aquí en abril de 2020, cuando recibí la primera invitación para unirme a las tareas de este proyecto, pero ya sabemos todos lo que pasó en aquel tiempo, así que para mí hoy pues esto es cumplir un deseo largamente postergado. He tardado 2 años, hubiera venido andando desde Santiago, pues casi habría tardado menos, pero he conseguido pues estar hoy aquí con vosotros y me hace una ilusión enorme. Agradezco especialmente, además de la invitación, el hecho de que me hayan permitido quitarme la chaqueta, porque si no me iba a transformar en horrenda lipotimia y habría demostrado que no estoy preparado en modo alguno para estos climas, pero por otra parte la luz compensa absolutamente. Hoy es 16 de junio, hoy hay una extrañísima coincidencia, es el Bloomsday, el día en el que sucede el Ulises de James Joyce, y además es el Corpus Christi. No tengo muy claro qué quiere decir esta combinación, pero estoy seguro que a lo largo de la charla intentaré encontrar alguna conexión con el tema que me trae hoy aquí, que es, oh sorpresa, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de empleo público. Si esta jornada lo hubiéramos hecho hace 15, 20 años, estaríamos hablando de seguridad social de trabajadores migrantes. Y precisamente con motivo de ese tema fue como nos conocimos, os recuerdo, en 2005, en la jornada que organizó Cristina Sánchez Rodas en Alicante, donde estábamos hablando de las novedades que el Tribunal de Justicia estaba dando a todo nuestro sistema de seguridad social hacia afuera. Verdaderamente, los 15 primeros años de jurisprudencia comunitaria en España
es cómo integrar a los inmigrantes, principalmente gallegos, que habían salido hacia otros países y volvían aquí en unas condiciones peyorativas. Está Lola Carrascosa entre nosotros en el público, nadie sabe más que ella de este tema y la acción entonces jurisprudencial fue enorme. Pero hoy en día, de repente, en 2022, si hiciéramos una encuesta rápida entre los operadores jurídicos, diríamos, ¿en qué está siendo especialmente relevante el Tribunal de Justicia? Uno de los puntos es el que ha tratado Sara Alcázar. Fernando Lousada se ocupará después de la configuración interna de nuestro sistema de seguridad social, pero yo creo que el terremoto jurisprudencial que ha traído el Tribunal de Justicia a España ha sido el empleo público. O sea, de 2016, desde el 14 de septiembre de 2016 de Diego Porras y las otras, hasta hoy hemos estado viviendo de empleo público. Y esto es muy curioso porque cuando la integración europea empezó con aquel Tratado de Roma el 25 de marzo del 57, día por cierto en el que Frodo destruye el Anillo Único, como decía, excluyó por completo la libre circulación de los empleados públicos, es decir, las administraciones públicas quedaban al margen del sistema que se estaba construyendo, lógico. La concepción nacional era una concepción, en nuestra administración nos la cocinamos nosotros, sea un extranjero trabajando en la administración pública de otro país, imaginemos un alemán trabajando en la administración francesa, es claramente un espía. Bien, 70 años después las cosas han cambiado. A partir de la acción del Tribunal de Justicia, primero con el caso Sotrio, después en comisión contra Bélgica, donde el Tribunal de Justicia recortó las prerrogativas de los Estados miembros. No pueden ustedes blindar sus administraciones públicas, el derecho entonces comunitario hoy de la Unión Europea va a entrar también a la regulación del empleo público. El empleo público no es un compartimento estanco, empezó por la discriminación por razón de nacionalidad y ha ido creciendo con el paso del tiempo. Ha ido creciendo a golpe de sentencia. Y esta es ya la conclusión, o sea, más bien mi punto de partida es que los empleados públicos litigamos mucho en base del derecho de la Unión Europea. ¿Por qué? Es lógico, por el efecto directo vertical. Todo empleado público sabe que como una directiva esté mal transpuesta, un juez podrá golpear vigorosamente con ella a la administración incumplidora, cosa que un trabajador asalariado pues va a tener unas enormes dificultades, interpretación conforme, etcétera, etcétera. Mientras que si yo salgo y digo, mire, yo soy interino, no me están pagando trienios, la directiva dice que tienen que pagarme trienios, plonk, me van a pagar los trienios. Con lo cual, litigo. Además, todos sabemos que las garantías de la garantía de indemnidad de un empleado público va a ser siempre particularmente fuerte. De ahí que entonces haya un caudal de empleo público ante el Tribunal de Justicia muy importante, procedente de muchísimos países y donde España es pues, evidentemente la primadonna. Somos unas figuras junto con Italia, bueno, pues también transmite una cierta mediterraneidad, este sol, esta luz maravillosa que veo por esa ventana de ahí, perfectamente cerrada para que no entre el calor, pues eso también se transmite a la jurisprudencia. Y voy a empezar por una sentencia que yo creo que solo me ha interesado a mí, sobre bomberos búlgaros noctámbulos, una sentencia sobre el trabajo nocturno de los bomberos en Bulgaria, esto parece casi un chiste, ¿verdad? Y el diferente trato que recibían comparados con trabajadores asalariados ordinarios. Yo reconozco pues, mi debilidad por el búlgaro. La única vez que fui invitado a dar clase en la Academia de Derecho Europeo en Tríger había 18 funcionarios allí entre el público búlgaro y ahí aprendí a decir dobro utro, que es como se dice buenos días en búlgaro, y desde entonces he seguido con gran interés la jurisprudencia que viene de Bulgaria. Bulgaria nos ha dado joyas jurisprudenciales en materia de discriminación por asociación, los casos de discriminación de los a partir de la etnia gitana en los contadores de la luz, pues todo se lo debemos a los búlgaros. Que pues en este caso, Glavna Directia Pozarna Venopanasti Zastitan Nieto, que luego traducido es algo tan vulgar como Dirección General de Prevención de Incendios y Protección Civil. Claro, los bomberos búlgaros se quejaban de que sus condiciones no eran tan buenas como las de un trabajador sometido al Código de Trabajo de Bulgaria. Hay una limitación más estricta para su Código de Trabajo, que es su ley de función pública, hay unos bonus salariales, y protestaban, querían que se les trataran igual que a trabajadores ordinarios. Bien, eso, confesar, a mí me da igual lo que le haya pasado a estos pobres bomberos búlgaros, porque lo que de verdad tiene de interés esta sentencia
es que el Tribunal de Justicia ha dicho que se puede transponer de forma diferente en el empleo público y en el empleo privado una directiva siempre que se respeten las garantías mínimas que la directiva exige. Es decir, que podríamos tener, cojamos tiempo de trabajo, una jornada de 48 horas, que es el máximo de la directiva, 48 para el empleo público, no lo quiera Dios, y 40 para el empleo privado. Podríamos tener más limitación, ampliar el ámbito del trabajo nocturno, siempre que se mantuvieran las garantías. Y eso me lleva al siguiente proyecto de investigación que tenemos solicitado desde la Universidad de Santiago de Compostela, que precisamente va a abordar la transposición de las futuras directivas que tenemos pendientes y ver cómo el legislador español hasta ahora ha sido relativamente perezoso, no ha sido creativo. En primer lugar, ha tendido a ignorar la transposición del derecho comunitario en materia de empleo público. O sea, si uno se lee el EBEP, se plantea directamente, pero ¿cuánto de las directivas ha permeado hasta aquí? ¿Cuánto de la normativa que se ocupa del empleo administrativo en España ha tenido en cuenta todo lo que nos viene del derecho de la Unión? La respuesta es poquísimo. Nuestras directivas en general son poco creativas, nuestras transposiciones de directivas. Es lo que yo llamo la transposición fotocopia. Que dice 40, ponga ahí 40. Que dice 10, 10. No se explora, no se aprovecha la directiva como una manera de repensar instituciones que tenemos. Perdón, vivimos de transposiciones de parche, pero bueno, eso va a ser el próximo proyecto. No voy a ir adelantando consecuencias, pero recordemos de estos bomberos búlgaros noctámbulos esa idea. Las directivas sirven para el empleo público, las directivas pueden tener dos regímenes distintos para empleo público, para empleo privado. Bien. 16 de junio dije yo, pues no, es el Bloomsday, ese es Ulises, ese Leopold Bloom atrapado en un día que sucede. Bien, pues eso en el fondo es la versión culta del Día de la Marmota. Y si miramos la jurisprudencia española sobre la directiva 1999-70, estamos atrapados en el Día de la Marmota. O sea, lo que traigo aquí es un simple botón de muestra. Es inabarcable la producción jurisprudencial de Luxemburgo a propósito de nuestras directivas. O sea, yo creo que habría que convalidarles ya a los jueces del Tribunal de Justicia trabajo 1, administrativo 1, empleo público, porque una y otra vez nuestros tribunales, tanto del orden social como del orden contencioso administrativo, están elevando cuestiones a este respecto. Sé que Joan Agustí está entre el público. Joan, si no me falla la memoria, tú nunca has planteado en materia de empleo público, pero sí que hay numerosísimos órganos judiciales españoles dispuestos a plantear. Y debo decir que a veces se plantean cuestiones prejudiciales con una técnica defectuosa. Frente a la atención y al mimo que había en otro tiempo cuando se planteaban cuestiones prejudiciales que daban lugar a sentencias pues muy primorosas, en algunos casos, si por ejemplo me refiero a la reciente del Servicio Aragonés de Salud de 3 de junio de 21, el Tribunal de Justicia no tiene competencia sobre esta cuestión. Claro, es una cuestión arriesgada, es una cuestión donde el tribunal se la jugó, en español se la ha jugado a ver qué dice el Tribunal de Justicia y la respuesta ha sido no. O sea, no entro, no es que ya ni siquiera te diga que no a tu pregunta, sino es que no voy a entrar, has medido mal el ámbito. Y pues, a medida que el número de cuestiones prejudiciales aumentan, la calidad técnica está bajando, pues siento decirlo un poco, y así lo he dicho en algún comentario, perdóname si alguien se siente ofendido, pero el Tribunal de Justicia tiene unas guías para la presentación de cuestiones prejudiciales donde incluye el famoso límite de las 10 páginas. No me cuentes nada más allá de 10 páginas. Yo siempre recuerdo que Abraham Lincoln, el discurso de Gettysburg eran 264 palabras y cambió el mundo. Pues, en 10 páginas puedes contar perfectamente una cuestión prejudicial. Bien, ¿cuáles son en las tres que he escogido? Insisto, un simple botón de muestra. Bien, 22 de enero de 2020, no me he ido más antes de 2019, he buscado una cierta proximidad en lo que había. Baldonedo Martín, pues lo que dijo el Tribunal de Justicia es que los funcionarios interinos tampoco van a recibir ese trato que me están pidiendo, pero la que me interesa mucho es Sánchez Ruiz, Berta Fernández Álvarez y otras contra la Comunidad de Madrid,
que ven ahí, 19 de marzo de 2020, el San José de la pandemia, en el que el Tribunal de Justicia pues todavía seguía trabajando. Yo recuerdo ese día porque yo tengo un programa en la SER. Ese día teníamos un programa especial sobre padres en la ópera de Verdi, y como era aquel momento en el que había comparecencias urgentes cada poco, pues mi programa sobre padres verdianos nunca se llegó a retransmitir, pero la sentencia de Sánchez Ruiz sí que fue, creo yo, la colleja, perdónenme la vulgaridad, la colleja definitiva. Yo experimento bochorno cada vez que leo sentencias del Tribunal de Justicia donde exhiben todas las miserias de nuestro sistema de empleo público, traducido a 20 y pico idiomas, y donde se habla, pues por ejemplo, el señor Sánchez Ruiz llevaba 17 años solo había tenido 2 contratos extendidos durante 17 años. Y la señora Fernández Álvarez había encadenado 227 nombramientos en el Servicio Madrileño de Salud. Claro, cuando coincides con ponentes extranjeros en eventos científicos, te preguntan exactamente qué pasa en España. Y es difícil explicar esta cuestión. Claro, pues en Sánchez Ruiz es como si el Tribunal de Justicia ya cogiera el cuchillo, no el jamonero, sino con el que uno rebana el chuletón antes de ponerlo en la parrilla, y empieza ya a destruir todo el sistema. La administración española pretendía que extender un contrato no es encadenarlo, ¿no? Entonces que podía libremente extender. Bien, primer palo. No. Necesidades organizativas. No. Crisis económica. No. Los concursos duran mucho. No. Todo esto estoy sintetizando páginas y páginas donde el tribunal va triturando todos los argumentos en los que la administración, el Servicio Madrileño de Salud, intenta defenderse como gato panza arriba para ir encontrando una negativa tras otra. Y al final la conclusión del Tribunal de Justicia es clarísima. El sistema español tiene que contener medidas efectivas y disuasorias. El Tribunal de Justicia nunca nos va a decir cuál es la medida efectiva y disuasoria, porque eso es una facultad del Estado. Estamos moviéndonos en la cláusula quinta del acuerdo de la Directiva 1999-70. En la cuarta hay una igualdad de trato, eso es obligatorio, pero en la quinta usted tiene que hacer algo. Haga algo, España. ¿Qué dice Sánchez Ruiz? Una solución puede ser la indemnización. Una solución ya no es el indefinido, no fijo, bla, 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 porque ha demostrado que no es más que un temporal disfrazado. O sea, España puede introducir una indemnización o puede buscar otro mecanismo que sea efectivo y disuasorio y que haga que las administraciones públicas no contraten fraude. Yo llegó un momento en que dije, bueno, el señor Sánchez Ruiz tendrá... ¿no? ¿En qué se traduce esto? Sánchez Ruiz lo nombraron el 2 de noviembre, primer nombramiento del 99. El 21 de diciembre, justo antes de la lotería, del 16 reclama. Es decir, 17 años. Categoría C1, cogiendo salario medio, serían unos 21.268,22 euros al año. Si cogemos ese periodo de trabajo, este salario, y lo ponemos en la web de calcular indemnizaciones del Consejo General del Poder Judicial, para no equivocarme, salen 41.793,51, que multiplicado por 10.000 interinos en el Servicio Madrileño de Salud, se transforma, y esto parece con perdón, en 1, 2, 3, en la suma de 417.935.000 euros. ¿Qué comunidad autónoma puede permitirse desembolsar 417 millones de euros en este momento? Es decir, si sumamos así con un cálculo grosso todas las indemnizaciones en mis cuentas, y recordemos el profesor de Derecho, hacer cuentas tampoco es muy fuerte, saldría más dinero que todo lo que se ha gastado en los ERTEs durante la pandemia. Y con el volumen de deuda pública que tenemos en este momento, pues bien, eso es un tanto arriesgado. ¿Se va a terminar el día de la marmota con las estabilizaciones, con la Ley 20-2021? Yo en 2016 ya lo dije, y aquí engancho con el corpus. La solución al empleo público español era la indulgencia plenaria o la matanza de los inocentes. Indulgencia plenaria, consolidamos. Matanza de los inocentes, todos fuera de todas las administraciones, y hacemos las oposiciones más grandes de la historia. Bien, pues vamos a ver cuál de las dos soluciones será la que nos dé esta ley. Yo personalmente introduciría la flagelación para el responsable
de las contrataciones en fraude, ¿no? Sería una buena medida. Creo que sinceramente que la inhabilitación no conduce a nada, así que tiene que haber un poco de cálculo actuarial para proveer los salarios de quien por responsabilidad política contrate en fraude. Evidentemente nunca seré elegido con este programa político, pero yo dejo la idea aquí encima. Bien, vamos a pasar página, vamos a olvidarnos ya un poco de los interinos y vamos a hablar de nuevos problemas. Porque este año hemos tenido una sentencia absolutamente novedosa en España. La de Gerencia Regional de Salud de Castilla y León y Delia, el asunto 8621, 28 de abril de 2022. Éramos un país donde la libre circulación en el empleo público no llegaba al Tribunal de Justicia. Tuvimos aquel pequeño rifirrafe en Colegio de Oficiales de la Marina Mercante cuando se pretendía blindar la nacionalidad de los responsables de esos puestos, pero ahora de repente alguien que trabaja en una administración pública y que antes había trabajado en la administración pública de otro país tiene un problema. Esto es, por ejemplo, muy habitual en casos de Alemania, Austria, incluso con Grecia, pero nunca nos había pasado. Claro, te dije, ¿esto es un problema real o me lo estoy inventando? Porque uno cuando lee sentencias a veces lee en el vacío y dice, ¿tiene sentido esto, hablar de esto? Es difícil calcular cuántos extranjeros hay en nuestras administraciones públicas. Lo único que he conseguido encontrar es un informe del año 2019 donde se recogía que había 14.377 extranjeros en todas las administraciones públicas españolas. Juicio salomónico, la mitad de ellos son comunitarios. Esto sin tener ni idea, pero bueno, hay 7.000 personas. 7.000 personas afectadas potencialmente por estas cuestiones y además españoles que hayan trabajado en el extranjero. Esto también puede tener consecuencias. Meter el Brexit aquí ya nos llevaría a unos problemas que serían nosotros, vamos a olvidarlo. ¿Qué pasaba en este caso? Pues una enfermera que había trabajado en Portugal y que después pasaba a trabajar en España. Sí, yo entiendo que en Castellón me mirarán con cara de Portugal está muy lejos, pero claro, si nos planteamos esto en dimensiones Pontevedra norte de Portugal, Badajoz, Extremadura portuguesa, de repente vemos que sí que puede haber una auténtica circulación, en este caso era la provincia de Zamora, sí que puede haber una circulación de personas que trabajen en otros sitios y vengan a España. Profesores de universidad han sido la fuente de jurisprudencia, vamos, en Austria puede haber media docena de sentencias sobre este tipo de reconocimiento de servicios. Incluso conozco a uno que demandó consiguió la cuestión prejudicial por su propio caso. Pues bien, ¿qué le pasaba a Delia? Que no le contaban para los trienios la antigüedad en Portugal. Claro, esto desde España es un punto de vista novedosísimo. Esto ya se ha resuelto en otros países hace 25 años. ¿Qué ha dicho el Tribunal de Justicia? La norma española que excluye el cómputo de antigüedad en otros Estados miembros no es admisible, por lo tanto hay que computar siempre que haya una equivalencia de funciones, de responsabilidades, de titulaciones en lo que se está haciendo. Es decir, responsables de personal de universidades españolas tengan en cuenta que cuando fichemos a alguien que haya dado una asignatura igual con cargas similares a las nuestras, pues hay que computarles para trienios, sexenios, quinquenios, etcétera, etcétera. Esta me la quedo por la novedad, por la flor. Y ahora nos vamos a otro idioma exótico. Nos adentramos, si ya solo me quedan 10 minutos, seré respetuoso con el tiempo que se me ha otorgado. Me voy a acercar al tema que nos ha planteado Sara, la discapacidad, pero si antes lo exótico era lo búlgaro, ahora lo exótico viene del idioma estonio. Estonia tampoco es un país que plantee muchas cuestiones prejudiciales, así que cuando se animan, pues hay que echarle siempre un vistazo. Y esto nos lleva a lo que yo llamo la filosofía de las barbas del vecino con el Tribunal de Justicia. Las sentencias más importantes, por supuesto, para nuestro ordenamiento son las que vienen de órganos españoles. O sea, cuando nos dice los 90 días en el artículo 51 se computan así, todos entendemos de qué está hablando. Pero claro, a veces hay cosas que nos pueden servir de inspiración y tanto es así que ya se admite para casación de unificación de doctrina el contraste contra una sentencia del Tribunal de Justicia, ¿no? Podemos aprender algo. Pues tenemos el caso Mair sobre el despido de la trabajadora que estaba sometida a un procedimiento de fecundación in vitro, que es el primer caso que se utilizó en 2017. Para contraste, bien, podemos buscar otras cosas ahí fuera y decir, aquí hay una identidad que me sirve. Pues en este caso XX y Tartu Bangla
Qué bonito era cuando decíamos nombre completo, porque esto de XX pues suena feísimo. Tartubanga quiere decir cárcel de Tartu. Pues aquí fue cuando descubrí yo que los funcionarios de prisiones en Estonia tienen que tener unos ciertos requisitos de capacidad auditiva. Ya había habido sentencias sobre la edad de los bomberos, la altura de los policías, es decir, esa dinámica de la que estoy hablando de empleado público litiga contra todo. Pues bien, la legislación, la normativa, no sé el rango, lo reconozco, que tenía en Estonia era un reglamento en esta cuestión. La capacidad auditiva, sordera, discapacidad de acuerdo con la lectura de la Directiva 2000/78, la capacidad auditiva es un requisito profesional esencial para los funcionarios de prisiones en Estonia. 40 decibelios en la franja de 500 a 2000 hercios, 60 decibelios en la franja de 3000 a 4000 hercios. Es decir, coger el teléfono, oír alarmas, escuchar mensajes de radio, y esto me lleva a los ajustes razonables. ¿Qué es un ajuste razonable para un miope? Las gafas. Los funcionarios de prisiones en Estonia pueden llevar gafas. ¿Qué es un ajuste razonable para una persona con sordera? El audífono. Los funcionarios de prisiones en Estonia no pueden usar audífonos. Y ustedes dirán, ¿en esto qué me importa? Pues que en España hay que perder la capacidad, son 35 decibelios entre 1000 y 3000, 40 en el otro, 45 decibelios a partir de 4000, sin audífonos. O sea que el caso del, con perdón, sordo estonio, de repente puede tener repercusiones en nuestro funcionario de prisiones con pérdida de capacidad auditiva, porque el Tribunal de Justicia ya ha dicho no cabe una imposibilidad absoluta que no tenga en cuenta los ajustes razonables para esta persona. Por lo tanto, en el futuro, alguien que esté escuchando esta charla puede decir, caramba, yo conozco a un funcionario de prisiones con esta cuestión y dice, aquí es lo que ha dicho el Tribunal de Justicia, o le dejan audífonos o le cambian, etcétera, etcétera. Y aquí, como el pequeño problema de un funcionario de prisiones estonio, y quiero creer que no es, pues evidentemente, las prisiones que aparecen en la temporada 4 de Stranger Things, pues tiene ese problema y de repente es el Tribunal de Justicia el que dice usted debería hacer algo. La última sentencia que voy a abordar, y sobre ella he escrito de forma muy interesante y muy completa Fernando Lousada, tiene que ver con los bomberos irlandeses. Ustedes dirán, este tío está obsesionado con los bomberos, nos ha hablado de los bomberos búlgaros, de la edad de los otros. Aquí hablamos del tiempo de trabajo, y el tiempo de trabajo más bien el tiempo de disponibilidad, que esto está siendo un tema jugosísimo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Esas guardias en las que tienes que llegar, pero con la velocidad del rayo. En el caso del señor MG, tenía que estar en 5 o 10 minutos en cuanto le llamara. Yo he hecho el experimento de estar en zapatillas y vamos a ver cuánto tiempo me lleva llegar a la pulpería más cerca de casa. Me quito las zapatillas, me pongo bajo, cojo el pulpo y este hombre tiene que llegar al cuartel de bomberos en plena forma. Santo cielo. Bien, ¿qué le pasaba al señor MG? El señor MG era taxista mientras no era bombero. Es también otro caso pintoresco. Claro, decías, si tengo que estar superlocalizable, no puedo ser taxista, pagadme todo ese tiempo en el que no puedo ser taxista, ¿no? Claro, en el caso Matzak, en 2019, el Tribunal de Justicia había sido muy claro, si en 8 minutos tienes que estar en el cuartel de bomberos, claramente ese tiempo es propiedad, entre comillas, de tu empleador, es tiempo de trabajo remunerado. ¿Cuál es la diferencia del caso MG? Que era mucho más flexible. Esos 5 o 10 minutos que tenía que ir el 75% de las veces que le llamaran. Y la cuestión es que no le llamaban muy a menudo. Es decir, aquí el Tribunal de Justicia en MG contra el Ayuntamiento de Dublín matiza la sentencia de los controladores de las radioestaciones eslovenas, introduciendo un factor que hasta ahora no se había manejado. ¿De verdad cuánto te llaman? ¿Qué capacidad tienes para resistirte a esa llamada? Y ese es un punto que yo creo que va a ser muy interesante a los efectos de medir estos tiempos, porque estos tiempos en el fondo también nos tienen que decir mucho para las nuevas formas de empleo. Estamos pensando en policías, estamos pensando en bomberos, pero el contrato de repartidor de Deliveroo dice que si en 3 minutos no has contestado a una oferta,
se te considera anulada esa oferta. Es decir, el tiempo de trabajo en plataformas es un campo en el que yo creo que el Tribunal de Justicia va a tener mucho que decir. Así que, en definitiva, como el señor MG podía estar en su taxi y no necesitaba presentarse fulgurantemente, esto que es un momento Robert De Niro, ¿no? Bombero simultáneamente, pues el Tribunal de Justicia consideró que no había tiempo de trabajo. Quería hablar también de esta sentencia que me parece muy interesante, pero bien, es un desarrollo teórico que en el fondo solo nos interesa a 4 enfermos del derecho social de la Unión Europea, por lo que creo preferible terminar aquí. Agradecer de nuevo de forma absolutamente sincera la presencia, de cederle ya la palabra a Fernando Lousada para que nos hable de un tema que domina de esa manera. Muchísimas gracias. Gracias, Chema. Bueno, pues creo que como siempre ha estado muy bien la intervención del profesor Miranda Boto. Creo que bueno, nos ha suscitado con todo ese estilo tan particular que tiene y esas referencias exteriores que siempre amenizan el discurso y realmente como ha hecho también quien le ha antecedido en el uso de la palabra, nos ha dejado presentadas muchas cuestiones para seguir desarrollando en el futuro. Creo que ese es precisamente el papel de un pensador ahora, una pensadora antes, que es el no dar respuestas, sino dejar las preguntas en el aire para que sean contestadas. Bueno,